Muy bien, queridos, vamos a comenzar entonces con la clase número 7, donde vamos a seguir trabajando la investigación sobre la pérgola de las flores, que es el texto que ustedes tienen que leer este mes. Es una obra de teatro que es bastante corta, ya, para que no se preocupen, y el objetivo básicamente es realizar investigaciones relacionadas con temas literarios, ¿ya? En específico, nuestra investigación sabemos que va orientada más que nada a ver cuál es la relación entre el contexto de producción y la obra, ¿cierto? Lo cual va a denotar un éxito de taquilla en su época. Muy bien, entonces, recordemos las habilidades que nosotros estamos trabajando con este objetivo. Una de ellas es la investigación. Y para la investigación no debemos olvidar, chiquillos, que responde a un proceso que busca responder una interrogante, ¿cierto? La investigación entonces le llamamos a estos pasos que nosotros realizamos para responder nuestra pregunta. Y esos pasos tenían, asimismo, estas subdivisiones, ¿cierto? Lo primero es definir el problema, que es la pregunta de investigación que yo ya se las di la semana pasada, la planeación, que es lo que vamos a trabajar hoy día, la recolección de información, que es lo que ustedes ya han estado avanzando, ¿cierto? Hay 13 grupos que me presentaron ya su ficha de investigación, por lo tanto, ahí tenemos ya esta parte adelantada. Tenemos un proceso de análisis de la información, que es lo que ustedes van a concretar finalmente como grupo, y la presentación de resultados, que en este caso va a ser la construcción de su infografía, ¿ya? Eso es como lo principal que tenemos que tener claro. ¿Cuál era nuestra pregunta de investigación? Esta. ¿Cómo influye el contexto de producción en la construcción del argumento de la pérgola, de las flores, y a qué se debe su éxito de taquilla? Aquí básicamente nosotros vamos a ver si el contexto de producción se relaciona con el conflicto de la pérgola de las flores y a qué se debe su éxito ya en la época. Y bueno, y no solamente en la época, porque nosotros sabemos que se vuelve a reestrenar la pérgola de las flores cada cierto tiempo. Por lo tanto, podemos decir que ha comenzado o se ha transformado, mejor dicho, en una obra propia de la identidad chilena, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos que ver por qué, a qué se debe esto. Muy bien, para crear nuestra infografía es necesario que recordemos los procesos de escritura, el proceso mejor de escritura. Recuerden que para eso, antes de nosotros llegar a escribir nuestra infografía, lo que deben hacer es primero buscar información, ¿cierto? Acceder al conocimiento, luego planificar su texto, que es lo que van a hacer, entre comillas, hoy día, porque la idea es que ustedes dividan el trabajo, establezcan roles y se pongan, fechas de trabajo antes de la entrega final. La escritura de la infografía y la revisión y la reescritura, ¿cierto? Que este paso es súper importante. Se recomienda siempre, chiquillos, hacer la revisión de la infografía previamente ustedes con la pauta en mano, ¿cierto? Para ver que estén todos los indicadores que se les solicitan. En base a eso, recordemos un poquito lo que era la infografía. Yo sé que ustedes ya han construido infografías, se manejan bastante con respecto al tema, pero nunca está de más recordar cuáles son sus características. La idea principal de la infografía, tenemos que recordar que es un texto que busca transmitir información mediante el uso de elementos gráficos, ¿ya? Eso es como lo principal de este género discursivo. ¿Con qué finalidad busca hacer esto? Con la finalidad de transmitir información de manera clara, sencilla, gráfica y dinámica. Y cuando me refiero acá dinámica, me refiero a que las infografías no van a tener una estructura fija. No siempre van a tener la misma estructura, sino que va a depender mucho del objetivo que yo tenga, el cómo voy a organizar esa información para que el lector, al verla, pueda reconocer la información de manera simple, rápida, ¿cierto? Y sencilla, que eso es como lo principal. En este sentido, les puse un ejemplo donde se explica qué es una infografía mediante una infografía, obviamente. Entonces, este es un tipo de infografía donde, si ustedes se fijan, aparece muy poquita información. ¿Por qué razón? Porque es una infografía básicamente que explica un concepto. Sin embargo, la infografía que ustedes van a construir
responde a una investigación literaria. Por lo tanto, los párrafos que van a elaborar dentro de su infografía van a ser mucho más extensos, ¿ya? Más que estos, porque la idea es que ustedes desarrollen y profundicen una idea, ¿ya? Aquí les voy a mostrar un poquito más adelante una infografía literaria, pero vamos a profundizar en esto primero. La infografía, entonces, es necesario decir que deben ser impactantes y precisas, ¿cierto? ¿Qué son? Sabemos que es una combinación, aquí está mal escrito. Eso está mal escrito, esa palabra. Es una combinación entre la imagen y el texto para comunicar de manera fácil y rápida, ¿cierto? Información. En este sentido, las imágenes deben tener un alto impacto, ya que eso es como súper importante recordarlo, y un acomodo estético, que eso va a depender obviamente de la persona que lo está diseñando. Tipos de infografía, tenemos líneas de tiempo, ¿cierto? O gráficos, tablas también que se pueden utilizar dentro de la infografía. Otros recursos gráficos como los diagramas y los gráficos propiamente tal. Y por lo general las infografías se utilizan en estas áreas, o nacieron en estas áreas, pero después se fueron relacionando con las distintas áreas del conocimiento, ¿ya? La idea de la infografía no es solamente transmitir la información, sino que al igual que cualquier otro texto, también se nutre de otros textos, y para eso siempre en la infografía, chicos, deben señalar cuál es la fuente. Y la fuente responde a los textos que yo utilicé para construir mi infografía. Eso se coloca al final de la infografía que ustedes van a construir, como aparece aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer una infografía? Recordemos los pasos, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es definir el tema, que en este caso es la pregunta de investigación que nosotros planteamos. Después, investigar y seleccionar información, ¿ya? Que es algo que ustedes también ya deberían tener más o menos adelantado. Después, en el paso 2, hacemos una planificación, donde ustedes diseñan el boceto, pensando en el propósito que tiene el texto y lo que quieren provocar en el lector. En el paso 3, obviamente, es escribir nuestro primer borrador y digitalizar la infografía. Posteriormente, en el paso 4, ustedes evalúan con la pauta de evaluación y finalmente la publican, ¿ya? Que en el caso de la publicación es la entrega de la tarea, que es para el 29 de octubre. ¿Qué es lo que debe tener? Esta es la pauta. Y aquí sí que nos vamos a detener porque la idea es que a ustedes les quede muy, muy clarito lo que debe tener su infografía. Es una pauta bastante simple porque la idea es revisar básicamente qué es lo que saben ustedes acerca del texto y que la infografía cumpla con las características básicas de esta. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Tenemos indicadores que son de contenido, es decir, que tienen que ver con la información que debe tener la infografía. Otros indicadores que tienen que ver con la escritura y otro indicador con aspectos formales. Vamos con los de contenido primero. La infografía, en este caso, lo que debe hacer es presentar claramente el tema de investigación, ¿ya? Eso es lo primero que se pide, utilizando la pregunta de investigación como título. Ojo acá, esto es exigencia de la pauta, por lo tanto, aparece de manera literal, así que ustedes deben seguir este indicador, dando respuesta a esta en el documento de manera clara y comprensible, ¿ya? Hay un párrafo aparte, obviamente, de la pregunta de investigación, donde ustedes van a tener que dar respuesta a la pregunta. Después, en el 2, en uno de los párrafos, se agrega parte del contexto de producción de la obra. Recuerden que el contexto de producción de la obra tiene que ver con la biografía del autor, el contexto sociocultural en el que vivía y la corriente literaria a la cual pertenece. En el punto 3, se pide que en otro párrafo se haga referencia a una síntesis de los hechos más importantes que acontecen en la obra, describiendo correctamente su acción dramática, ¿ya? Después, en el 4, en otro apartado, se presenta una caracterización de los personajes principales de la obra, haciendo énfasis en su rol, ¿ya? Dentro de la historia y sus características físicas y psicológicas. ¿Ya? Eso es como lo principal. Después, en el 5, en otro párrafo, y el último en realidad,
lo que se espera es que ustedes respondan de manera coherente a la pregunta de investigación utilizando hechos de la novela y al menos una fuente de respaldo correspondiente a un artículo académico del tema. Las fuentes, ustedes pueden seleccionar algunas de las que ya tienen, ¿ya? Porque recuerden que en su ficha de investigación ustedes colocaron tres fuentes de donde ustedes podían sacar información acerca del contexto de producción, de la obra, ¿cierto? Por lo tanto, aquí esta parte ya la tienen más o menos lista. Solamente basta que ustedes seleccionen la información que creen que le puede servir para su infografía y la coloquen en esta. Después en el punto 6 utiliza al menos dos recursos gráficos que pueden ser imágenes, organigramas, ¿cierto? Diagramas, gráficos. Ahí ustedes pueden seleccionar a lo que a ustedes más se les acomode. Lo importante es que sean dos recursos gráficos diferentes y que sean útiles para el mensaje que se quiere transmitir. Recuerden que en la infografía cada una de las imágenes que se utilizan no son decorativas, sino que tienen una finalidad. Ya, eso es como lo principal que tenemos que recordar. Y en el punto 7, que este sí es un indicador de escritura, por eso está en otro color, ¿qué es lo que se evalúa aquí? Básicamente que usted logre construir un texto comprensible y que cumpla con su propósito, es decir, que sea coherente, ¿cierto? Además, se respeten las reglas ortográficas, acentual, puntual y lineal. Y en el punto 8, aspectos formales que son muy fáciles de obtener estos puntos, chiquillos, así que por favor sigan al pie de la letra lo que dice acá. Y dice, el documento se entrega en formato PDF en tamaño infografía. La idea es que nosotros para hacer la infografía trabajemos con la aplicación Canvas, que la vamos a volver a revisar la próxima semana en un rato de la clase para la gente que se le olvidó cómo se utiliza esta aplicación o que no la ha visto nunca. Y la idea es que la infografía ustedes la presenten en el formato específico que está adaptado para esa aplicación que se llama tamaño infografía, con los nombres de los integrantes del grupo y se señalan las fuentes de donde se extrajo la información al final del documento, ¿ya? Eso tiene que ver, obviamente, con lo que habíamos mencionado antes de la estructura de la infografía. Sabemos que al final debe ir la información de la fuente o las referencias que yo utilicé. Esto, queridos, se entrega el 29 de octubre. Para que nos quede más claro, vamos a recordar dos conceptos que son claves dentro de este trabajo y que son básicamente los conceptos de acción dramática y contexto de producción. En uno de los párrafos se les pide a ustedes que describan la acción dramática y la acción dramática básicamente hace referencia a las acciones que transcurren desde el inicio de la obra hasta el final, ¿ya? Reconociendo la curva de dramatización. ¿Qué es eso? Lo que se presenta acá. Si ustedes se fijan, lo primero que sucede son la presentación, ¿cierto? Donde aparecen las fuerzas opuestas, ¿cierto? O el conflicto de la obra, es donde se va a presentar el conflicto. Después tenemos una acción ascendente donde se empiezan, podríamos decir, a intensificar los problemas dentro de la obra hasta que se llega a un momento de clímax, ¿ya? El momento de clímax es el momento más caótico de la obra. Ese momento debe ser reconocido dentro de la definición de la acción dramática, ¿ya? Hasta que llegamos al desenlace, donde básicamente es la resolución de este conflicto, ¿ya? O de este problema central. De más está decir que hay algunas obras que tienen su conflicto abierto y otros cerrados, pero como sabemos que esta es una obra clásica y ya se los voy adelantando un poco, el conflicto que el desenlace que se va a presentar es un desenlace cerrado, ya no queda abierto el desenlace y es bastante simple de analizar, lo van a poder encontrar sin problema. La idea es que ustedes a partir del reconocimiento del conflicto, ¿cierto? Y la acción dramática, mejor dicho, junto con sus personajes, ustedes puedan observar cuál es la relación que hay entre ese elemento y el contexto de producción, ¿ya? La idea es que ustedes logren establecer una relación. Para eso, obviamente, deben investigar las características que tiene el contexto de producción de la obra. Y recordemos que el contexto de producción hace referencia
al momento histórico en el cual se escribe la obra, ¿ya? No es no es de lo que trata la obra, sino que es lo que vive el autor de la obra en el momento que él la escribió, o que ella en este caso la escribió. En este caso, para buscar el contexto de producción, deben investigar acerca, recuerden, de la biografía del autor. Eso es una de las cosas importantes que deben tener en cuenta. Dónde vivió, cuáles son sus características, qué estudió, qué vivenció en ese momento. ¿Ya? Eso va a ser fundamental porque de esa manera nosotros podemos tratar de entender cuáles son sus experiencias de vida y qué es lo que quiso mostrar dentro de su relato. A partir de eso, de la biografía, usted logra encontrar el contexto sociocultural. Es decir, si ella vivió, por ejemplo, en Chile en tal década, tiene que averiguar cómo eran las características de la sociedad en ese momento. Si había dictadura, si estábamos en democracia, cuál era la estructura política, cuáles eran las creencias, cómo se construía este Santiago, porque no es el mismo Santiago de la época contemporánea, ¿cierto? Donde todo está muy urbanizado, sino que quizás nos podemos encontrar con un Santiago un poco más campestre, donde se encuentra en conflicto la modernidad con el mundo rural, ¿ya? Ahí ustedes van a tener que averiguarlo y profundizar un poco más en eso. Y también el movimiento artístico, que en este caso el movimiento artístico está bastante claro porque tiene que ver básicamente con las obras teatrales y el mundo dramático, ¿ya? Aquí no sé si les va a servir mucho, básicamente, el movimiento artístico para poder relacionarlo con la acción dramática, sino que más que nada lo que les va a servir es la biografía y el contexto sociocultural de la autora. Y eso es como lo principal que tienen que tener claro en esta ocasión. Muy bien, queridos. Entonces, en la actividad que van a realizar hoy día, la idea es que podamos ocupar el tiempo que nos queda de la clase para poder justamente planificar y organizar el trabajo grupal, ¿ya? Para la creación de la infografía. Para eso, ustedes se van a juntar con su grupo y lo que van a hacer es designar el trabajo que va a realizar cada integrante, como por ejemplo, la búsqueda de la información del contexto de producción, puede ser el análisis de la obra dramática, la descripción de los personajes, quién va a hacer el diseño y quién va a hacer la revisión y la digitalización de su infografía. La idea es que se puedan distribuir de la mejor manera y de manera equitativa el trabajo para que todos cumplan, obviamente, con la tarea correspondiente. Y finalmente, lo que deben hacer es crear un calendario de trabajo señalando las fechas y tareas que deben cumplir hasta la fecha de entrega. Recuerden que la fecha de entrega es el 29 de octubre, por lo tanto, la clase del día de hoy, el trabajo que van a tener, la idea es que les sirva para organizar el paso a paso de cómo van a cumplir con esta evaluación, ¿ya? Eso es como lo principal. No sé si tienen alguna duda hasta aquí, o está todo claro lo que tienen que hacer. Dedito para arriba, con sus reacciones de Zoom, si está claro lo que les acabo de explicar. Ya, muy bien. Vamos entonces a formar nuestros grupos para que ocupemos la hora y ustedes efectivamente puedan trabajar de manera grupal. Recuerden que tienen que designar el trabajo. También les voy a pedir que les saquen un pantallazo a la pauta de evaluación para que en base a eso también puedan dividir el trabajo grupal, ¿ya? Así que vamos a pausar. Missy, ¿la pauta no está en la plataforma? Todavía no.